Hola a todos y a todas. Hoy vamos a trabajar con el sistema gestor de base de datos que instala Odoo por defecto, que es PostgreSQL. Odoo, esta es la página oficial de PostgreSQL. Bueno, lo primero que vamos a tener iniciado es nuestra máquina virtual de Ubuntu Server con la instalación de Odoo que debemos tener previamente. Odoo, además de PostgreSQL, instala un cliente de base de datos en consola que es PSQL. Cuando se instala la base de datos, se instala en el sistema un usuario Postgre que por defecto tiene acceso a la base de datos. Por comodidad nos vamos a conectar por SSH. Vamos a ver cuál es la IP que nos dio, 192.168.0.102, y nos conectamos por SSH desde nuestro terminal. SSH, voy a ampliar. SSH, el usuario 192.168.0.102. Ya estamos. Y por comodidad vamos a entrar como root. ¿Ya estamos? Como decía, cuando se instala la base de datos, se instala en el sistema un usuario Postgre que por defecto tiene acceso a la base de datos. Lo podemos comprobar editando el fichero, o consultando el fichero etc-passwd, ¿vale? Ahí podemos ver que tenemos un usuario Postgre y el usuario Odoo. Vale, si intento entrar como root en el cliente de base de datos por consola que es PSQL, si ejecuto PSQL como root, me dice que este rol no existe. Necesitamos usar el usuario Postgre, pero tenemos que establecer una contraseña. Para cambiar la contraseña del usuario Postgres, podemos ejecutar el comando passwd postgres. Ejecutando este comando, introducimos nuestra contraseña. De acuerdo, ya la tenemos y ahora vamos a entrar como el usuario Postgres. Para eso hacemos su Postgres. Ya estamos. Este usuario sí va a tener privilegios para ejecutar PSQL. Ya estamos dentro. ¿Qué comandos principales tenemos en este cliente? Bueno, lo primero que podemos hacer es /du y podemos listar los roles que tenemos para el usuario Odoo, que es el usuario por defecto de Odoo. Tenemos el rol de crear base de datos y para el usuario Postgres todos los demás. El usuario Odoo no es superusuario, pero sí que permite crear base de datos, como veis, ¿vale? Para crear una base de datos, lo único que tenemos que hacer es create database, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya ha creado la base de datos. Para ver, por ejemplo, las tablas que hay en una base de datos, lo único que tendríamos que hacer es /dt. ¿Qué ocurre? Que no estamos conectados a ninguna base de datos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a una de ellas. Podemos listar las bases de datos que tenemos con /l. Aquí tenemos la que acabo de crear, prueba vídeo. Todas las demás son bases de datos o bien que se han creado con Odoo o bien que he creado yo desde un cliente como prueba. Me voy a conectar a la que acabamos de crear. Lo único que tendría que hacer es connect prueba vídeo. Ya estoy conectada a la base de datos y ahora sí que puedo listar las tablas. No tengo ninguna. Voy a crear una tabla. Create table persona, nombre varchar 255, por ejemplo. Si ahora hago un dt, ya veo que tengo esa base de datos. Perdón, ya veo que tengo esa tabla. Podríamos insertar, podríamos hacer select, podríamos hacer lo que quisiéramos. Para ver con más detalle todos los comandos que ofrece PSQL, directamente podéis hacer help. Y ahí tenéis todos los comandos, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho esto, para salir lo único que necesitamos es hacer /q y automáticamente salimos. Bien,
Una vez hecho eso, vamos a instalar en el anfitrión pgadmin. ¿Qué es pgadmin? pgadmin es un cliente open source gráfico, también de PostgreSQL. No lo vamos a instalar en el server, lo vamos a instalar en nuestro anfitrión y nos vamos a conectar al server para ver las bases de datos de Odoo de forma gráfica. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esta sería la página de pgadmin y lo primero que vamos a hacer va a ser descargarlo. Yo me voy a descargar la versión para MacOS, ¿de acuerdo? De pgadmin 4. Nos descargaríamos la versión correspondiente según nuestro sistema operativo. La descargo. Una vez descargado, voy a instalarlo. Bien, en principio ya está instalado. Efectivamente, lo tenemos aquí. Cerramos aquí. Estamos entrando. Y lo primero que me está diciendo es que necesita una master password. Establecemos una contraseña. Vale, vamos a añadir un nuevo server. Le vamos a llamar Odoo Server. Vamos a establecer la conexión. La IP que nos dio fue la 192.168.0.102, creo recordar. Tiene que ser la IP de nuestro Ubuntu Server, 192.168.0.102, está bien. La base de datos Postgres, el usuario Postgres, contraseña. Hemos establecido anteriormente la contraseña para el usuario Postgres en Ubuntu Server. Tenemos que hacer una cosita más. Vamos a volver a entrar en PSQL. Para eso entramos como usuario Postgres. Entramos en PSQL y ejecutamos lo siguiente. Alter role Postgres password, y establecemos la misma contraseña que establecimos cuando cambiamos la contraseña para el usuario en Ubuntu Server. En mi caso fue Postgres. Ya queda establecida esa contraseña también en el usuario Postgres en la base de datos, ¿de acuerdo? En el sistema gestor de base de datos, mejor dicho. Bien, dicho esto, establecemos nuestra contraseña y guardamos. Nos dice, no podemos conectar con el servidor, ¿de acuerdo? Falló la conexión ha sido rechazada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bien, tenemos que asegurarnos de que podemos aceptar conexiones de cualquier red. Para eso tenemos que tocar dos ficheros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ficheros son? Nos vamos a nuestro terminal, salimos de PSQL, salimos de este usuario y vamos a gestionarlos mediante root. Tenemos que tocar dos ficheros. Uno es un fichero, los dos son ficheros .com, ficheros de configuración del sistema gestor de base de datos PostgreSQL. El primero es PostgreSQL-conf, que está en la siguiente ruta. Lo vamos a tocar con nano. Nano etc Postgres 12 main. Ese es el primer fichero. Aquí tenemos que ver fijaos, hay una línea que pone listen addresses localhost. Vale, pues nosotros esa línea la vamos a dejar comentada y vamos a activar listen add. De esta manera vamos a permitir conexiones.
X, control X, perdón, le decimos que sí y nos falta tocar otro fichero de configuración en la misma ruta, que es el PGHBA. Vale, aquí tenemos que buscar una sección IPv4, Local Connections. Fijaos, lo tenemos que tener como veis en este fichero. Si tenéis activada host all 127.0.0.1 solo está permitiendo conexiones de localhost. Comentad esa línea y dejad activa la siguiente, host all MD5, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho esto, control X, guardáis, le decís que sí y tenemos que reiniciar el servicio. Systemctl restart PostgreSQL service. Estoy reiniciando el servicio. Si no reinicio el servicio no se actualiza la nueva configuración, ¿de acuerdo? Vale, una vez hecho esto, en mi anfitrión voy a intentar guardar otra vez esta configuración. Voy a cerrar esto, voy a intentar guardar otra vez esta configuración. Voy a hacer algún cambio para que me permita guardarla ahora. Vale, ya estoy conectada, fijaos. Ya puedo ver todas las bases de datos, la que acabo de crear desde PSQL también. Puedo ver esta base de datos, por ejemplo, creada por Odoo y puedo ver todas las tablas, ¿de acuerdo? En esquemas, tables. Aquí tenemos todas las tablas. Puedo ver la estructura que tienen, etcétera, ¿de acuerdo? Las columnas. Podemos acceder a las tablas, podemos ejecutar sentencias SQL, crear procesos almacenados, etc. Bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad por si teníais algún problema para instalar pgadmin en el anfitrión y conectar con el sistema gestor de base de datos en vuestro Ubuntu Server para ver toda la estructura de la base de datos que genera Odoo, ¿de acuerdo?